Hola, hola, ¿qué tal? Yo soy Liz Yo soy Juan Carlos. y estamos en Padres a Medianoche. El día de hoy queremos platicar un poquito y abordar el tema sobre objeciones hacia el cristianismo, y en específico queremos platicar un poquito sobre este tema de por qué existe el mal. Y obviamente pues tengo otra vez a un gran invitado que nos va a iluminar con su sabiduría. Y bueno, pues ¿quieres presentarte? Pues ya me conocen, me presento todas las semanas. Soy Juan Carlos. Quiero explicar un poco, normalmente yo soy quien planeo los temas que vamos a estar hablando en el podcast, porque normalmente, pues no es mentira, que son los temas de mi interés, o los temas que yo ando trayendo en mi cabeza, y los temas que normalmente salen a plática cuando estamos ya una vez que el niño se durmió y ya estamos más relax. Y son las cosas que suelo preguntar de repente, o me dice cosas y entonces yo le refuto, o suele haber una conversación o dudas respecto a temas. Exacto. Entonces, y también viendo como cierta tendencia creciente en redes a argumentar basándonos en lo que dice ChatGPT, o dice Grok, o dice Gemini, o dice cualquier inteligencia artificial, me tomé la tarea de preguntarle a ChatGPT cuáles eran las 3 principales objeciones hacia el cristianismo. Durante las siguientes semanas vamos a estar hablando de cada una, pero hoy vamos a hablar sobre la primera que me dio, que yo creo que es la principal objeción que presenta cualquier religión, pero principalmente una religión como la cristiana, que presenta a un Dios personal, bueno, amoroso, y es el problema del mal, y en específico el problema del dolor. Entonces, con todo esto, necesito como poner la base de cuál es el problema. El argumento, la objeción es: como existe el mal en el mundo, existe el dolor y existe el sufrimiento, y un sufrimiento, un dolor o un mal aparentemente gratuito, llegamos a 3 conclusiones. O Dios no existe, o el Dios cristiano que dice ser bueno no es bueno porque permite que siga sucediendo el mal, o si no lo permite pero es incapaz de detenerlo, no es todopoderoso. Por ende, el Dios cristiano o no existe, o no es como se nos dice, porque o no es completamente bueno o no es completamente poderoso. Y no pretendemos, al menos yo no pretendo en este episodio, como dar por cerrado el tema, porque entiendo que es la principal objeción y el mayor problema que tiene el cristianismo al presentar un argumento desde la fe, porque es difícil, no tanto por el mal natural, que sí existe, no tanto por pensar en las guerras y devastaciones que ha habido en el mundo, que existen, sino por pensar en el dolor personal. A final de cuentas, el dolor solamente lo padece el que le duele. Entonces, yo sentarme a hablar con alguien que está pasando por un dolor, un sufrimiento, una pérdida, y decirle serie de argumentos que propone el cristianismo sobre la existencia de Dios y cómo la existencia de Dios empata con el sufrimiento en el mundo, muchas veces a él no le va a resolver nada. Entonces, entiendo esa limitante, y mi intención es como poner las cartas sobre la mesa y tratar de armar un caso a favor del Dios cristiano, entendiendo la existencia del mal y del sufrimiento en el mundo. ¿Algo que quieras decir? Ok. Tenemos que empezar por el origen del mal natural. El mal natural, entiéndase que es todo tipo de desgracia, catástrofe natural que sucede en el mundo. Terremotos, incendios, inundaciones. Que primero es bueno entender que la mayoría de esas cosas son exageraciones
de cosas buenas y necesarias para que el mundo exista como lo conocemos. Terremotos son exageraciones de los movimientos de las placas tectónicas. Inundaciones es por lluvias es necesaria para que crezca hierba, para que haya agua, todo eso. Huracanes, el viento es necesario y ayuda a temas como polinización, temas de migración de especies. Entonces necesitamos entender que parten de una base buena, ¿sí? Entonces, entendiendo eso, Génesis 3, 16 y 17 nos ayuda a entender de dónde viene el mal natural. Dice, 3:16. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera tus dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz a tus hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Dios pone la culpa en el hombre, siempre, a diferencia de muchas otras religiones que la ponen sobre la mujer, del problema de cómo se introduce el mal en el mundo. Pero a causa de esto, Dios dice que la tierra será maldita por causa de Adán, por causa del pecado que hizo. Entiéndase que todo esto que era natural y bueno empezó a tomar un rumbo que no era el que debía. Dios maldice la tierra a causa del pecado, ya que ese mundo perfecto que preparó, el hombre caído no era apto para vivir en él. ¿Me entiendo? ¿Me explico? Una vez que el hombre peca y desobedece a Dios, el mundo que Dios había creado para él en ese momento no era apto. Era un mundo donde el hombre no iba a ser capaz de demostrar su capacidad porque ya estaba caído. Entonces Dios reduce al mundo, dice en Romanos, que lo sujeta a vanidad y lo reduce de lo que era en un principio para que el hombre sea capaz de desarrollarse en él. En vez de eliminar al ser humano completamente, Dios muestra su bondad en no eliminarlo a pesar del pecado, sino en permitir el deterioro del mundo para que el hombre no sea eliminado del mundo a pesar de que pecó y pueda desarrollarse y pueda conocer a Dios de esa manera. Y cabe aquí la pregunta, ¿por qué Dios no hizo a alguien que no pecara? Porque necesitamos entender que si Dios hizo al hombre, una de dos, o era ignorante de que él podía pecar, o sabía que podía pecar y lo dejó en el mundo. ¿Tú qué crees que hizo Dios? ¿Era ignorante o sabía que podía pecar? Que era quien ignorante, el hombre. Que Dios era ignorante de que el hombre podía pecar después de que lo hizo. No, claro que no. Entonces, ¿por qué lo dejaría? Pues obviamente no, para salvarlo. No, sí, pero ¿por qué permitiría, por qué Dios haría a un ser humano que tuviera la capacidad de ser rebelde contra él mismo, contra Dios? Pues pensándolo desde la perspectiva que nos enseña la misma Biblia, es el hecho de tener la libertad de amar, ¿no? Claro. Yo pensando poniéndome yo en esos zapatos, digo, bueno, pues no está padre forzar a alguien, tener un súbdito que te ame porque lo obligas, sino más bien porque hay alguien que te es fiel, ¿no? Y te ama y va a ser así, ¿no? Por siempre. Entonces digo, creo que desde ese punto Dios está dejando al hombre vivir esto a pesar de la caída para poder tener al final el poder regresar de vuelta a casa y poder decir, o sea, o amar o totalmente repudiar, ¿no? Quién es Dios y creo que ya esa es la parte de la libertad de elegir, ¿no? Entre Dios o
o el mundo o cualquier otra cosa que no sea Dios, ¿no? Exacto, Dios a final de cuentas hizo seres humanos que sean capaces de responder y amarlo auténticamente y no amarlo porque es lo único que hay. Entonces, el hecho de que yo quiera que tú me ames libremente tiene que dar espacio a que tú me puedas traicionar, a que tú me puedas faltar, a que tú me puedas lastimar. ¿Por qué? Porque si yo solo quisiera que tú me adoraras a mí, te encerraría en un lugar y por costumbre te terminarías acostumbrando a mí. ¿Me explico? Y Dios pudo haber hecho eso, pero Edén era un lugar libre, donde sí había un momento donde Dios y el hombre interactuaban de forma directa, pero en general el hombre hacía su vida en el Edén y Dios venía a visitarlo en algunos momentos del día. No estaban ahí junto con pegado todo el tiempo. Y Dios esperaba un amor libre. Y puede ser que a lo mejor Adán no hubiera pecado, pero pecaba Caín o Abel o Set o quién sabe qué generación después. ¿Por qué? Porque eso es una cualidad que Dios puso en el ser humano desde el principio, la libertad de escoger, aunque eso implicara no escogerlo a Él. Porque solo entonces, solo con esa cualidad, cuando el ser humano escogiera a Dios, lo iba a escoger de forma auténtica. Y otra cuestión, Adán pudo haber detenido la desobediencia de Eva, en el hecho de Adán no tenía por qué comer. Por eso Dios pone sobre Eva el peso del dolor del parto y la promesa de que su simiente terminará con la simiente de la serpiente, pero sobre Adán pone el peso no solo de su castigo al tener que padecer para obtener el fruto de la tierra, sino en el hecho de que la tierra es maldita, de que la tierra va a sufrir este deterioro, de que el mundo va a estar sujeto a vanidad, va a estar sujeto a un deterioro, donde este mundo no es ese mundo original que Dios creó. ¿Por qué? Porque Dios está poniendo el peso sobre Adán. Y ante la pregunta de por qué Dios no hizo a alguien que no pecara, la respuesta en la Biblia la tenemos en 1 Corintios 15, 22 y 45. El 22 dice: porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Y el 45 dice: así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán alma viviente, el posterior Adán espíritu viviente. Dios ya hizo a un hombre que no peque, y es Jesús. Y en términos generales esa es la solución, esa es la salvación para entrar al cielo. Ya no estar vestidos de Adán, de este hombre que desobedece a Dios, sino de este hombre que escoge amar a Dios, que es el segundo Adán, que es Jesús. Entonces, ¿por qué Dios no hizo un hombre que no pecara? Dios sí lo hizo, pero lo hizo de un modo distinto, para que libremente el ser humano escoja ahora vestirse de ese nuevo hombre. Así como Adán decidió seguir la voz de Eva y desobedecer a Dios. ¿Me explico? Sí. ¿Quieres decir algo? No, se me viene a la mente el hecho de que actualmente, por ejemplo, la IA está programada para hacer algo y hacerlo de cierto modo, como crear un robot, ¿no? Con cierta programación y cierto funcionamiento. Y Dios no hizo eso, ¿no? Dios nos puso todas sus características de Él en el ser humano, a diferencia de un ángel, a diferencia de, pues sí, de un ángel, ¿no? Porque ya no hay más. Pero, de los animales y eso, ¿no? Pero puso todas sus características en nosotros pero ahí el diferenciador es lo que tú mencionas, ¿no? Nos dio esa
esa libertad de poder elegir, ¿no? Incluso de estando, yo pienso mientras hablaba sobre el paraíso, bueno, mientras estaban en el Edén, que ellos ya tenían esa libertad de elegir, ¿no? Porque sí Dios les dio una advertencia, el hecho de esto pueden comer, no, y da las razones, y la libertad de elegir confiar o no confiar, ¿no? Y al final el hombre, o en este caso Eva, decidió escuchar la voz de alguien más que no era Dios y toma la decisión, ¿no? Pero ya de ese momento Dios les había dado esa libertad, porque digo, al final de cuentas Dios pudo ni siquiera haber mencionado esto, o quizás no haberlo omitido del Edén y no hubiera pasado nada, no Claro. lo sé, estoy pensando, tratando de ligar todas esas cosas, pero Dios ya desde ese principio nos dio la inteligencia, las capacidades de elegir, de pensar, de confiar, y pues no lo hicimos, ¿no? Sí, y hace poco te decía que varios estudiosos de la inteligencia artificial proponen que es necesario como frenar el avance que va teniendo la inteligencia artificial por el miedo a lo que dices. La inteligencia artificial está llegando a un punto donde ella misma se reprograma y se actualiza con lo mismo que la gente está metiéndole. Ya no necesita de programadores que estén haciéndolo. Bueno, cada vez necesita menos de programadores que lo estén haciendo, que está llegando el punto donde ellos temen que llegue esa realidad donde ya ella solita haga sus actualizaciones y se despegue de los valores humanos y tenga sus propios valores y se rebele, lo que hemos visto en películas de ciencia ficción como Yo Robot, como todo eso, y se rebele contra el ser humano. Y Dios hizo desde el principio. Y no deshizo la creación por ese pecado. Entonces la respuesta por qué existe el mal natural desde la posición bíblica es eso. El mundo se deterioró porque el ser humano no era capaz de desarrollarse plenamente en el mundo perfecto que creó en el principio una vez que había pecado. Y eso iba a pasar tarde o temprano. No fue cosa de Adán o de Eva, es cosa del ser humano. Llevamos ese gen de cierta manera. En algún momento alguien se iba a rebelar. Y aquí es donde surge el siguiente punto: el origen y la extensión del mal humano. Génesis 3:8. ¿Dónde está? Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Al hablar de este punto es necesario entender que Adán y Eva solo podían reproducir seres iguales o inferiores a ellos. El pecado se ha ido transmitiendo de generación en generación porque Adán y Eva no podían dar a luz seres mayores, moral, intelectual y espiritualmente que ellos. De igual manera que nosotros no podemos. Nuestro deseo es que nuestro hijo lo haga mejor que nosotros. Pues la realidad es que hay un deterioro cada vez mayor en la raza humana, en la vida, en la existencia, por gobiernos, por pensamientos, por capacidades, por la infinidad de cosas que quieran. Pero hay este deterioro. Y Adán y Eva no podían producir algo mayor que ellos. Entonces por eso el mal humano empezó a extenderse. Una vez que el hombre pecó, eso fue cada vez más grande. Al punto que llegamos en tiempos de Noé, un cierto reinicio de cierta manera, donde Dios decide tomar una familia, tomar una inundación, que es la primera vez que llueve, deshacer toda especie, prácticamente, no solo la raza humana, sino toda especie, y reiniciar. Y en ese reinicio que pasa, vuelve a continuar el deterioro. No fue un inicio perfecto, sino continuó el deterioro. Y continuó inmediatamente, al punto que las hijas de Noé prefirieron eso para extenderse. Y aquí puede caber otra pregunta. El hecho de
Entonces, ¿con quién se casó Caín y Abel? Primero hay que entender que Caín y Abel no fueron los primeros hijos de Adán y Eva, pero son aquellos en los que sigue la línea histórica del relato. A ver, como que Adán y... Sí, o sea, Caín y Abel no fueron necesariamente los primeros hijos de Adán y Eva. ¿Por qué? Porque tuvieron muchos más. O sea, no sabemos en qué momento de la historia nacen Caín y Abel. Ah, ok. Al final de cuentas, el relato bíblico tiene una línea, una intención, y por eso resalta ciertos personajes y otros los omite. Ah, ok, o sea, es que sí, en la mente, por lo menos en la mía está siempre, son 2 hijos, ¿no? No. No sé, o sea... Y sí, se casó con una hermana. Sí. ¿Y cuál es el problema? Ah, claro, por eso Sí. se pudo casar con alguien porque Sí, tuvo... ¿por qué? Porque no había este deterioro de la raza humana aún en ese momento. Como lo que puede haber ahora, ¿no? Hoy, que problemas... donde todos tenemos coincidencias genéticas, pero una coincidencia muy cercana puede generar ciertos defectos y deformaciones en la descendencia. En ese tiempo no existía ese deterioro. Intentamos entender eso. Partimos de un punto donde Dios dice que la creación es muy buena, y de ahí para abajo. Claro. Porque entró el pecado. Entonces, y aquí cabe otro punto. Necesito entender que yo soy tan humano como aquel que comete las atrocidades que creo inimaginables. Entiéndase, la diferencia entre Hitler y yo, ¿cuál es? Temor de Dios. Pero es que somos lo mismo. A final de cuentas, el ser humano es el que está trayendo este mal. Estas cosas inimaginables, estas cosas increíbles, este dolor y sufrimiento a otros seres humanos, muchas veces traído por otro ser humano. Cuando nos vemos desde esa perspectiva, entendemos cuál es el problema. ¿Sí? Sí. Y creo que el mal viene de ahí, ¿no? O sea, creer que somos incapaces de, o que ni siquiera nos damos cuenta, ¿no? Del mal que podemos causar a otras personas. Y eso está feo, ¿no? Porque puedes vivir creyéndote, alguien muy, con una vara muy alta en santidad, pero no ves lo que otros ven alrededor de ti, claro, ¿no? Y eso está feo. Y a final de cuentas, lo sorprendente en el mundo que vivimos, entendiendo el deterioro que ha tenido el mundo a raíz del pecado y el deterioro que ha tenido el ser humano a raíz del pecado, lo sorprendente es que Dios haya decidido guardar bondad en nosotros. Lo sorprendente es que Dios, de forma sobrenatural, aún mantenga cierta parte de la imagen de Dios en nosotros y no nos hayamos depravado al 100% todavía. Porque ya pasó en tiempos de Noé. Ya pasó en algunas ciudades como Sodoma y Gomorra, que fueron eliminadas por completo. Ya pasó con algunas ciudades del tiempo de los cananeos. No, cananitas, donde prácticamente el registro que tenemos de ellos es por la historia que nos cuenta en la Biblia, de muchos de esos pueblos donde el pueblo de Israel entró después que salió de Egipto. Y ahí hay otro tema que quiero tocar, aprovechando si Dios es un monstruo moral por haber mandado esas guerras. O el argumento de, pero es que la mayoría de guerras son en nombre de Dios. Necesitamos entender que al menos en lo que respecta a esos exterminios, porque es lo que fueron órdenes específicas de Dios a un pueblo específico en un punto específico de la historia para cumplir un propósito específico. Yo no puedo atribuir las cruzadas a un mandamiento de Dios. No puedo atribuir otro tipo de guerras a un mandamiento de Dios. Y la realidad es que la constante en las guerras no es la religión, es el ser humano que desea poder. Entonces es necesario separar, porque sí, fueron cosas atroces las que sucedieron en el tiempo que el pueblo de Israel salió de Egipto y para la conquista de los territorios, pero fueron momentos específicos donde Dios ordenó algo.
donde Dios está decidiendo pasar por encima de un mandamiento que dio a su pueblo, que es no matarás, para cumplir un propósito mayor de limpiar una parte del territorio con su pueblo escogido, que su pueblo escogido terminó rebelándose contra Dios. Mucha parte fue exterminado, fueron exiliados, perdieron su territorio. Eso también es importante notar. Dios no solo fue severo con los pueblos que habitaban ahí, fue severo con su pueblo que se alejó de él una vez que habitó ahí. Ese es el Dios de la Biblia. Yo creo que ahí entra la parte de el Dios de la justicia, ¿no? Dios, el Dios justo, porque no va a dar a alguien pues algo que no es, y va a dar a quien merece algo lo que merece, ¿no? Entonces al final de cuentas dices, bueno, entonces tú en qué Dios crees, ¿no? O simplemente como tú dices, o no crees, o crees que Dios es un Dios severo, o que no es un Dios justo, pero entonces pues yo creo que ahí radica el problema, ¿no? Yo no creo que, o sea, por lo menos desde mi punto de vista, creo que mi Dios es un Dios justo, y desde ahí puedo partir a muchas áreas donde digo, bueno, Dios es justo, y Dios sabe, y Dios da, y Dios quita, y ahí Dios está obrando en medio de todo este mundo corrompido, a favor de los suyos, ¿no? Hay una parte que vemos en la Biblia que dice que a favor de los que lo buscan, ¿no? Que están confiando en él. Entonces sí. creo que sí depende desde dónde estás partiendo, ¿no? Para objetar a lo que Dios, quién es Dios más bien. Sí, o sea, al final de cuentas el carácter de Dios en el relato de la Biblia es consistente. Que prefiramos muchas veces para sostener un argumento hacer énfasis en ciertas cosas que Dios hizo contra ciertos pueblos e ignorar lo que hizo contra su pueblo cuando fue rebelde, es otro tema diferente. Pero Dios es consistente en el relato de la Biblia, y la consistencia que Dios tiene es tener misericordia de pueblos para que se vuelvan a Él. Y la realidad es que lo que tenemos hoy es el relato de Dios con el pueblo de Israel hasta llegar a Jesús, pero desconocemos de qué formas Dios ha tratado con otros pueblos. Está la historia en la región de México, no recuerdo qué gobernador fue que dijo que dejaran de presentar sacrificios de corazones humanos y empezáramos a presentar sacrificios de lo mejor de la tierra, granos, semillas, frutas, verduras, porque no sabemos si el Dios al que le presentamos los sacrificios realmente quiere estos sacrificios. Y Dios usó a esa persona para cambiar el paradigma durante un tiempo. Y una vez que murió, pues nuevamente el pueblo regresó a sacrificios humanos. Pero no sabemos qué tipo de interacciones Dios ha tenido con cada pueblo a través de la época. Juzgar, porque lo que hoy conservamos es la Biblia, que nos cuenta principalmente el relato de Dios acercándose a la humanidad a través de Jesús, no significa que no haya tenido ese acercamiento a otros pueblos. Por ejemplo, el pueblo de Nínive. Dios envía a Jonás y Jonás no quiere ir. Y al final llega un pueblo completamente rebelde, lo que relata la Biblia. Jonás llega, les dice, arrepiéntanse o van a ser destruidos en 40 días. No les dice que Dios les ama, no les dice que Dios es bueno, no les dice que Dios desea sus corazones. No, y ellos cambian, empiezan a cambiar su modo de vida y Dios los perdona. Eventualmente el pueblo de Nínive siguió siendo rebelde y Dios los eliminó. Pero durante ese momento, durante esa predicación de Jonás, algo cambió. Y Dios limpió y pasó por alto el pecado de ellos porque habían cambiado su corazón, ¿no? Y cuando vemos eso, que la constante en el mal siempre es el ser humano, lo sorprendente es que Dios decida guardar la bondad
en algunos. Que Dios diga de algunos, como dice en Hebreos, el mundo no era digno del amor de ellos. Porque amaron el mundo de tal modo que el mundo los rechazó, como a Jesús. Y que Dios decida conservar eso en cada ser humano. Esa capacidad de hacer bondad. ¿Sí? Uh-huh. Siguiente, el tema del libre albedrío, que ya lo hemos peloteado en este punto. Pero es esto, Dios hizo seres reales que son capaces de tomar decisiones reales basadas en deseos reales. No, Dios no hizo artificiales. Dios no nos programó para responder a esto sí y a esto no. Dios nos hizo para conocer el mundo, explorarlo, interactuar con él y tomar decisiones de acuerdo a eso. Y Dios castiga a aquel que toma la decisión de alejarse. Porque es importante entender que Dios no nos castiga por la rebelión de Adán. Nos castiga porque nosotros seguimos escogiendo lo mismo. Rebelión. Seguimos escogiendo ser rebeldes a Dios. Uh-huh. Y esa es la constante humana. No se trata de ser buenos o malos. Se trata de ser obedientes o rebeldes. Y Dios premia la obediencia y condena la rebelión. Pero aún así, lo sorprendente es que Dios le permita a alguien que ha sido por años rebelde aliento al punto que tal vez su último año de vida se arrepiente y empieza a ser obediente a Dios, y eso es suficiente para Dios. Eso es lo sorprendente. Cuando estamos planteando el tema del mal, entender que Dios es así, que Dios es ese Dios paciente. Uh-huh. Porque no se trata de que seamos buenas personas, de que cumplamos un estándar moral. Se trata de que obedezcamos. Y eso tiene que ver más con santidad que con moralidad. Y Dios es capaz de permitir 50 años de una persona que se ha alejado de Él por un año o menos, como fue el caso de tu papá, de arrepentimiento. Uh-huh. ¿Y cuánto pesaron esos meses en que tu papá, aún con cáncer y sufrimiento y dolor y pesar físico, fue obediente a Dios con lo que podía hacer en eso? Uh-huh. Y Dios, ¿cuántos años le permitió de deterioro? Lo dejó que se entregara a sus pasiones. Uh-huh. Y trajo dolor y sufrimiento a ti y a tu familia. Pero Dios dice, pero van a tener esto. Y Dios les regaló reconectar esos últimos meses. Uh-huh. Y vieron un arrepentimiento genuino. ¿Qué tal si Dios lo hubiera eliminado cuando se fue de la casa? ¿No? En el enojo dices, pues señora, ¿cómo dice? Ilumínalo, elimínalo. Ilumínalo, ilumínalo o elimínalo. En el enojo, ¿no? Pero no, la verdad es que no. Y sí, a mí me queda muy claro el hecho de, Señor, si tú no haces nada, no va a pasar nada. Yo recuerdo que desde niña yo oraba por mi papá. Uh-huh. Y él no vivía con nosotros porque pues él estaba en otro país. Entonces era pues orar por él, cuídalo, que él pueda conocerte. Y me acuerdo que por toda mi infancia y adolescencia crecí orando por él. Y no pasaba nada, y a pesar de que llegó a ir un par de veces cuando regresó a la iglesia, se casó con más que nada por obligación del pastor, casi, pero él nunca tuvo un arrepentimiento genuino hasta que pues yo creo que el Señor lo acorraló. Uh-huh. Tuvo él que estar así de rodillas en dolor, en sufrimiento, porque él ya vivía así, ¿no? Pero simplemente estaba envuelto en todo. Entonces, hasta que Dios pues así que tuvo que presentar cuentas ante Dios y tuvo que tomar una decisión. Y eso es gracias a Dios, mera gracia de Dios, que lo quiso salvar al final de su
de su vida. Y a final de cuentas o sea, cambia mucho la perspectiva cuando dejamos de pensar en por qué Dios permite el mal a por qué Dios sigue queriendo que éste se arrepienta y le concede vida. Y le concede todavía vivir esto para poder caer en cuenta de hecho todo mal. Y tal vez es un mes donde hace todo bien, pero ese mes es mucho más preciado, claro, que 50 años desperdiciados. Yo recuerdo que toda mi vida nunca conocí a un papá como el que conocí postrado en una cama con cáncer, que yo no conocía a ese papá. Yo no sabía que tenía un papá como él. La verdad es que yo platicaba con mi hermana y decíamos, es que él contaba relatos, historias que nunca nos había contado y se reía con nosotros como nunca lo había hecho y nos miraba como nunca nos había mirado. Él estaba consciente, o sea, él no estaba ido como regularmente estaba, porque él no podía pasar una tarde con nosotros viendo la tele, él no podía ir con nosotros a jugar fútbol, él no quería salir con nosotros a pasear, él no pasaba tiempo con nosotros, el tiempo que sí estuvo. Y cuando mi papá estuvo enfermo, pues el poco tiempo que yo estuve con él, porque yo no vivimos cerca, en la misma ciudad, en el mismo estado. Entonces estuve un tiempo solamente con él, como una semana me parece, y fue que estuvimos conviviendo pues muy muy de cerca, y mi hermana es la que estuvo más tiempo con él, y de verdad, o sea, Dios reconcilió pues relaciones rotas, ¿no? Con mi mamá, con mi hermana, sobre todo, porque pues había muchos temas, ¿no? Pero tanto ella como yo vimos la gracia de Dios derramada en la vida de él. Y sí, Dios no le concedió vivir más tiempo, pero creo que en medio de una enfermedad como esta y también del sufrimiento que ya mi papá veía, digo, hubiera sido un milagro que Dios hubiera hecho si lo hubiera querido salvar. Pero a veces digo, ay, Señor, a veces vemos personas que están así y después vuelven a vivir igual, claro, ya que sanan, y digo, ay, Señor, solo tú sabes, pero gracias porque ya está contigo en un lugar mejor, ¿no? Y ahí queremos llegar, y me da una ilusión saber que Él ya está con Dios, que Él ya está ahí, que Él ya está disfrutando de su presencia, y lo que Él no pudo vivir en la tierra lo está viviendo en el cielo, en la eternidad. Y un día pues estaremos juntos, ¿no? Todos alabando al Señor. Y Dios permitió en él un dolor mayor que decidió no quitar para sanar otros dolores que venían trayendo desde hace años tú y tu familia, ¿no? Y cuando lo ves así, entiendes por qué Dios permite dolor y sufrimiento. No es bonito, no es lo ideal, pero es la herramienta que Dios ha decidido usar para revelarse a un mundo que muchas veces lo ignora. C.S. Lewis solía decir que Dios susurra en nuestras alegrías. Lo voy a parafrasear porque no me acuerdo exactamente la frase. Habla en nuestros momentos relax y usa un megáfono en nuestro dolor. Y ese es el Dios que adoramos, porque Dios no está implantando ese cáncer en tu papá. Es un deterioro de su estilo de vida, de su genética, pero Dios usa eso para introducirse a su vida y para, a través de ese dolor, revelarse, ¿no? Sanar otras áreas. Y ese es el Dios que adoramos. A final de cuentas, dice la Biblia que Dios usa el dolor como una forja. Como el oro es probado en el fuego, nuestra fe es probada a través de pruebas, de dolor, de sufrimiento. Dios lo usa como una forja. Entonces, entendiéndolo así, vemos que Dios no creó el mal en el sentido propio de la palabra, pero sí lo permite
para que el ser humano voltee a verlo. Y lo sorprendente es que hay seres humanos que ni así voltean. Y hay seres humanos que no necesitan el dolor necesariamente para voltear a verlo. ¿Y por qué lo sigue permitiendo en aquellos que ya creemos en Él? Porque a través de Él nos forja, a través de Él llama nuestra atención. Si no padeciéramos dolor o sufrimiento muchas veces, nuestra vida no sería lo que es hoy, por ejemplo. Sí. Y bueno, creo que eso explica muy bien. El tema de la esperanza futura es esto que decías, o sea, Él ya está en un lugar donde esto no existe. Un lugar donde Él puede disfrutar a Dios plenamente, donde aquí lo empezó a experimentar, pero pues ni siquiera al 50% de la capacidad que alguna vez tuvo tu papá. Hoy lo está disfrutando de una forma completamente diferente. Y esa es la esperanza que tenemos. Y para mucha gente será suficiente, para mucha otra no. Es válido que no lo sea, pero pues esa es la realidad que tenemos. Eso es la realidad que propone la Biblia. Un lugar donde no va a haber dolor, ni sufrimiento, ni llanto. Y eso es bonito. Pero a final de cuentas, como ya para concluir, vemos el mal en el mundo natural como consecuencia del pecado, porque el hombre caído ya no iba a ser capaz de interactuar bien con el entorno del mundo que creó Dios en el principio. Y el hombre caído es cada vez más deteriorado porque el ser humano, porque Adán y Eva son incapaces de crear seres mayores a él en cualquier área. A lo mucho iguales, pero casi siempre va a ser inferior. Y que Dios permite el mal, el dolor y el sufrimiento para llamar nuestra atención. Y también es bueno entender que Jesús no solo llevó los pecados que yo he cometido, sino los pecados que han cometido contra mí. Entonces eso también cambia un poco la visión que tenemos de por qué este me hace daño. Porque Dios no detiene a este que me hace daño. Porque Jesús también ya murió por él. Y Jesús, así como conmigo, quiere salvarlo y redimirlo a él. Y si Dios lo elimina en el momento que me hace daño a mí, Jesús no llevó su pecado y no tiene la capacidad de ser limpiado y perdonado por Jesús. ¿Sí? Ya no vas como para cotorrear. Hace tiempo escuché una propuesta interesante que me llamó mucho la atención, que decía que el dolor no viene a causa del pecado, sino que existe desde antes, que existe en la creación primera de Dios. Y tiene sentido cuando lees cosas como lo de 3:16, Génesis 3:16. La mujer dijo: multiplicaré en gran manera tus dolores en tus preñeces. No dice que debido a su desobediencia va a tener dolor ahora cuando vea luz, sino que los va a multiplicar. Y cuando entendemos el dolor a final de cuentas es la respuesta de nuestro sistema nervioso a algo que nos lastima. El dolor nos protege, el dolor físico. ¿Tú qué crees? ¿Que el dolor existía antes del pecado o viene a raíz del pecado? Yo quiero pensar que el dolor no existe en el cielo. No, sí, no hablo del cielo, hablo de esta creación. De esta creación. ¿Cómo? A ver, otra vez. Bueno, es que hablando de esta creación, pero estás hablando de Adán y Eva en esta creación. Desde el principio. Cuando Dios los crea con la capacidad de sentir dolor. ¿Tú qué crees? Pues es que no sé. Yo quisiera pensar que por el pecado.
Yo quiero pensar que es por el pecado, porque pues no está padre, ¿no? O sea, creo que sí, para mí el hecho de que que hubiera sido un mundo perfecto, Ujú. no debería existir el dolor, ¿no? Así como en la Biblia en Apocalipsis menciona sobre que ya no va a haber dolor, llanto, sufrimiento. Quiero pensar que es como en el principio, o sea, que va a ser como en el principio. Mira, cielo nuevo y tierra nueva, a lo que yo entiendo de la Biblia, va a ser diferente a lo que fue Génesis 1:1. O sea, la creación de Génesis, el huerto de Edén, todo eso, va a ser diferente. ¿Por qué no va a haber sol? No va a haber luna. Dios mismo va a ser su lumbrera. El tipo de edificaciones, todo va a ser muy diferente en ese sentido. Yo, a raíz de eso, me puse a pensar y yo, entendiendo que el dolor es un mecanismo de defensa, pudiera ser viable para mí que el dolor existe. Dios creó al ser humano con la capacidad de sentir dolor y que la mujer iba a sentir dolor al momento de dar a luz, pero no el dolor que siente hoy en día, sino una especie de dolor. ¿En qué grado? No lo sé. Pero lo iba a sentir, por eso dice multiplicaré tus dolores de parto. También entendiendo que había ciertas cosas que podían lastimar al ser humano. Un martillazo, o sea, como que ese tipo de cosas, al final de cuentas, previo a pecado. Lo que sí entiendo, porque lo dice la Biblia explícitamente, es que el dolor no va a existir en el cielo. Apocalipsis 21:4, enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Entonces, no sé, me puso a pensar y aprovechando que estaba hablando de ese tema, quería preguntarte tú qué creías sobre eso, si creías que el dolor viene desde el principio o se introduce junto con el pecado. Y sobre todo por esa frase en específico, de multiplicaré tus dolores de preñez y de parto. Y también entendiendo el dolor como un mecanismo de defensa en el ser humano. Pero bueno, no sé si tienes más dudas, si quieres... No, pues me dejaste pensando en eso, pero o sea, al final de cuentas digo, bueno, si estaban tanto Adán como Eva en un plano como nosotros actualmente, pues igual y como tú dices, ¿no? Igual y si ya existía, pero como que choca un poquito con... Que si lo hubieran sufrido sin el pecado, no lo sé. ¿Me explico? O sea, el ser humano tenía la capacidad de experimentar dolor, pero que lo hayan experimentado antes de haber pecado, no lo sé. Ajá, a ese punto vamos, porque al final digo, pues es que al final como que mi cabeza no puede relacionar que eso sucediera antes del pecado, o que hubieran experimentado dolor antes del pecado, al haber una perfección hecha por Dios, ¿me entiendes? Como que no termina de encajar, pero pues digo, no lo sé. Es que al final desconocemos gran parte de lo que era antes de Génesis 3. Y digo, creo que al final en la sabiduría de Dios, como tú dices, pudo habernos equipado para tener que sufrir eso en el momento que nos hubiera tocado, ¿no? Sí, es como el hecho de, creo que alguna imagen que alguna vez te he dicho, el tema de cuando Dios crea al ser humano, lo crea entendiendo que él mismo va a sufrir la cruz. Entonces pone terminaciones nerviosas donde entran los clavos, pone un acceso hacia el corazón y a los pulmones en el costado, o sea, como que esas cosas, crea los árboles que tengan cierta resistencia a esta madera en específico porque la van a usar para la cruz, que el ser humano sepa manejar este tipo de metales porque los van a usar para los clavos. A final de cuentas, Jesús padeció ese dolor, ¿no? Y eso, o sea, Dios creó al ser humano con todo eso porque él iba a padecer en una cruz en algún punto.
¿Algo más que quieras decir? Pues quiero leer esto. Me vino a la mente en cuanto estabas mencionando todo esto. En Isaías 56:1 dice, así dice Jehová, guarden derecho y hagan justicia, porque cercana está mi salvación para venir y mi justicia para manifestarse. Y dice, bienaventurado el hombre que hace esto y el hijo del hombre que lo abraza. Y se me hace algo muy bonito porque mientras lo leía, pues entiendo que Dios nos está dando un mandamiento, ¿no? Guarden esto, hagan justicia. No tanto por esta cuestión de moralidad, que todos tenemos moralidad, sino, bueno, tenemos una enseñanza moral, que todos la vivamos, es otra cosa, pero en el hecho de santidad, como estoy delante de Dios y por esto lo hago aunque nadie me vea, como la canción, aunque nadie me ve, pero el hecho de poder decir, esto lo vivo y lo hago así porque amo a Dios, porque Dios me ve, porque Dios me escucha y porque estoy delante de Él todo el tiempo. Y entonces me gusta cuando dice, porque cercana está mi salvación para venir y mi justicia para manifestarse. Dios es justo y no está lejano a hacer justicia en su tiempo y a obrar con justicia a los que lo amaron y a los que no lo amaron, y a los que decidieron rebelarse les tocará lo que les toque, ¿no? Pero Dios está dando tiempo, ¿no? Y más adelante le está hablando pues específicamente a algunas personas, pero yo lo parafraseo porque pues quito como partes para que pues sea como más para mí, ¿no? No tanto porque habla sobre habla sobre los extranjeros, sobre los eunucos, y como que está dando instrucciones, ¿no? Pero más adelante en el 4 y 6 dice, después de que dice, bienaventurado el hombre que hace esto y el hijo del hombre que lo abraza, en el 4 quito una parte y puse solamente donde dice que escojan lo que yo quiero, y en el 6 que sigan y amen a Jehová para ser sus siervos. Y es eso, ¿no? Necesitamos escoger lo que Él quiere, seguirlo y amarlo y ser sus siervos. Y eso es una decisión que, terminando con todo esto, es libre albedrío. Tienes la capacidad de decidir seguir rebelándote contra Dios o abrazar lo que Él te quiere dar, lo que Él ya ha hecho en la cruz, y ser su siervo y amarlo por quien es Dios, ¿no? No solo por lo que, obviamente por lo que ya ha hecho lo amamos, por habernos amado primero, pero porque Él sigue siendo más aún para nosotros, y por quien sigue siendo hoy en esta vida y lo que será en un futuro que aún no entendemos y tenemos la capacidad, pero podemos saber que Él es perfecto, ¿no? Y que Él es justo y fiel y todo lo que le podamos atribuir, y en Él estamos completos, ¿no? Entonces poder escogerlo a Él, creo que con eso podemos terminar el podcast. Súper. Pues esperamos haber sido lo suficientemente claros en este tema, que sea de ánimo para empezar a investigar un poco más sobre las propuestas cristianas y filosóficas sobre el problema del dolor, y que esto les ayude también a acercarse a Dios de una forma diferente, entendiendo a este Dios como un Dios amoroso, cuidadoso y misericordioso, sobre todo, que extiende esta misericordia, que nos busca con un amor auténtico y que sigue extendiendo sus manos hasta el final y que no se cansa. Esperemos que haya sido lo suficientemente claro. Muchas gracias por escucharnos una semana más. Nos escuchamos la siguiente semana. Bye. Bye.